Y vamos a leer Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice la escritura: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe, dígalo duro, sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre que estás en el cielo, es tu palabra. Queremos que sea viva en nuestro corazón, queremos que sea real, eficaz en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntese, mi hermano, por favor, dispóngase usted a escuchar la palabra. El día miércoles compartía una palabra y lamento profundamente que ustedes no la hayan escuchado. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes no la escucharon, porque tal vez es necesaria para poder comprender lo que quiero hablar hoy. Yo les voy a dar algunas conclusiones que a priori, al principio, parecen contradictorias. Algunas conclusiones, hermanos amados, que con honestidad, les recuerdo, hermano, que están grabando, dejen de pasar por favor por al frente. Mamita, mire, vea, le estoy hablando. Toca editar acuérdense, hermanos, que te estamos, entre otras cosas, que cuando nos sentemos a la palabra, hermanos, aguántense un poquito, una horita que duramos acá, y salgan y entren. Es como incómodo, mi hermano, y las grabaciones tratamos de hacerlas y ahí quedan los hermanos pasándose de un lugar a otro. Entonces, por favor, procuren mientras estén, a menos de que sea de verdad una urgencia, y si es una urgencia, pues den la vueltica, pero procuren estarse sentaditos escuchando la palabra. Amén. Traten. Yo creo que en una horita que dura la enseñanza no nos morimos, hermano, de pronto de escuchar. Les decía yo, mis hermanos, que hay algunas conclusiones que parecen difíciles de entender. La Biblia nos habla, por allá en 2 de Corintios, nos dice que hay cosas que el Señor escondió, hay secretos. El apóstol Pablo dice en Corintios, y abra usted bien sus sentidos espirituales para que lo pueda agarrar. El Señor dice que hay misterios que Él quiere hablar a nosotros, misterios espirituales. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos vivir una vida totalmente carnal, queremos vivir una vida totalmente temporal. Somos cristianos o queremos conocer al Señor y llegar al cielo, pero no avanzar, nos conformamos. Y yo quiero que usted, cada uno, mi hermano precioso, examine su corazón, porque a veces nosotros nos conformamos en una mediocridad en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo he escuchado gente que de pronto alguien le hace el comentario y le dice: oiga, hermano, pero usted se está engordando. Y dice: igual que me importa, y ya estoy casado. Oiga, hermano, esta casa tan fea, pues qué me importa, total es la casita que tengo, así sea una posilga, pero ahí está. Y nos acostumbramos a todo, a como que no queremos avanzar en ninguna cosa. Nos acostumbramos a vivir cochinos, nos acostumbramos, hermanos, a vivir en ruina, siempre a comer el mismo arroz. Y yo digo, mi hermano, así sí arrocito, pero hay que cambiarlo, hay que ponerle alguna cosita, hay que encontrarle como la alegría a la vida, ¿verdad? Y en la vida espiritual, o más bien la vida física, muchas veces es el reflejo de lo espiritual. No siempre, pero muchas veces nos acostumbramos, nos vamos como degenerando. Y mire, mi hermano, que este es un problema, y tengo en el corazón algo en oración. Sé que el Señor me lo ha hablado. Quiero organizar con los hermanos casados acá en la iglesia unas charlitas específicas, porque me he dado cuenta, mi hermano, que sí que hay ese problema.
ya estamos casados, entonces nos dedicamos como a asfixiar el amor, porque total ya estoy casado, ya me tiene que aguantar, y hacemos cosas, perdóneme la sinceridad con la que le voy a hablar, pero hacemos cosas como incómodas. Ya porque nos casamos, hermano, entonces le eructamos en la cara a la mujer, soltamos una flatulencia en medio de cualquier lugar, no tenemos como unas cosas mínimas, y eso en el fondo no es bueno. Y espiritualmente nos pasa lo mismo. Espiritualmente nos acostumbramos y ya venimos a la iglesia, ya somos salvos, o creemos que somos salvos por lo menos, y nunca queremos como avanzar. Nunca queremos, hermanos, como despertar de alguna manera y ver la gloria del Señor. Y en esa actitud ha permanecido la iglesia durante muchísimo tiempo. Y muchas veces llegamos a la iglesia, se mira un poco más en la iglesia romana, en la iglesia católica, pero también se mira en la iglesia cristiana, que desde que llegamos ya estamos pensando a qué hora se acaba la misa. Y estamos pendientes de que el curita diga rápido lo que tiene que decir para irnos. Y por eso cuando vamos a hacer el Padre Nuestro o el Rosario, los que hacían o los que hicimos alguna vez Rosario, entonces tratamos de decirlo bien rápido. Pero eso que es el cielo para que se acabe rápido. Santa María, y si el otro duerme le metemos el pellizco, no es para que entre en oración, sino para que se acabe rápido, porque hasta que no digamos las 100 oraciones no podemos levantarnos de ahí. Y a veces en la iglesia nos pasa lo mismo. Venimos a esperar que se acabe, venimos a incomodarnos por el tiempo, venimos tal vez, hermanos, a repetir algo, pero rara vez, hermanos, queremos entrar como en los misterios de Dios. Queremos entrar en cosas espirituales, en cosas agradables. De pronto no nos gusta orar y nunca nos preguntamos por qué no nos gusta orar. A veces, hermanos, vivimos una vida de fracaso espiritual y no nos preguntamos por qué. ¿Qué es el fracaso espiritual? Yo le voy a decir qué es el fracaso espiritual. Fracaso espiritual, hermano, es que usted lleve 10 años peleando con el mismo pecado. Eso es un fracaso espiritual. Póngale el nombre que usted le quiera poner. Llámese pornografía, llámese adulterio, llámese cigarrillo, llámese trago, llámese mal genio, llámese gritos, llámese envidia, llámese celos, llámese maledicencias. Póngale el nombre que usted quiera. Pero si usted durante 10 años ha sido esclavo del mismo problema y cada vez que hay una oportunidad vuelve y cae en lo mismo, con amor y con respeto le digo, usted ha fracasado como cristiano. Está fracasando. ¿Amén o no amén? ¿Amén o ayayay? Pero es verdad, si usted, mi hermano, conoció al Señor y su oración es la misma, usted ha fracasado espiritualmente. Si usted, mi hermano, nunca pudo ser lleno del Espíritu Santo de Dios, si usted nunca manifestó un don espiritual, si usted nunca pudo servir efectivamente a alguien, yo le digo con amor, usted fracasó. Usted puede llevar 20 años yendo a la iglesia católica o a la evangélica o a la adventista o a la mormona, pero si su vida, mi hermano, no ha generado una diferencia, usted fracasó en su vida espiritual. Amén. Tal vez no decimos amén porque como que, uy, Señor, ¿será que yo estoy ahí? Pero es una realidad, mi hermano. ¿Cómo es posible que estemos toda la vida inmersos en la misma condición? Inmersos siempre en la misma ira. Yo insisto, reconozco que como humanos tenemos emociones, amén, tenemos deseos, pero también sé, mi hermano, que como humanos tenemos la ayuda de Dios y Dios es suficiente para transformarnos, amén. También sé que el Espíritu de Dios quiere darnos cosas buenas. Dios quiere que profeticemos, Dios quiere que sanemos enfermos, que prediquemos la palabra, que ayudemos a alguien, que rescatemos a alguien. Y esto implica, mi hermano amado, el obtener o el entrar en secretos espirituales. ¿Cuándo más uno fracasa, mi hermano? Uno fracasa espiritualmente cuando en la parte ministerial nunca sirvió para nada. Alguna vez una hermana incluso la regañé por el contexto, pero lo que me dijo fue cierto. Que yo le escribí, le dije, hermanita, la he extrañado, estoy llorando por usted. Me dijo, ¿usted qué me va a extrañar si yo soy, ¿cómo fue que dijo? Ni lana ni leche, me dijo ella. Dijo, ¿usted qué me va a extrañar si yo soy de esas ovejas que ni lana ni leche? Y me molestó, sentí que me ofendió porque sentí que estaba diciendo que yo estaba interesado en la lana o en la leche de las ovejas, que deberían producirla. Pero sabe que después me quedé pensando, le dije, ¿sabe que tiene razón, hermana? Usted se va de la iglesia y no hace falta. Yo
la extraño porque la amo y porque oro por usted, pero usted nunca traerá a nadie, nunca ayudar en nada, jamás una ofrenda, nunca ha servido, de verdad. Y eso es doloroso, lleva 10 años y ni lana ni leche. Y de pronto Dios le está hablando, yo sí la amo, y aunque ni de lana ni de leche, la extraño. Pero sí usted debe revisar eso. Y hay mucho cristiano que ni lana ni leche, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, yo no soy un completo inútil, sirvo de mal ejemplo. Pero esa no debería ser la manera de que nosotros sirviéramos, hermano. Y hay cristianos que estamos así. ¿Por qué pasa eso, mi hermano? ¿Y por qué me preocupa y por qué digo que es un fracaso? Hermanos preciosos, porque un día delante del Señor, y yo estoy predicando la palabra de Dios y limpiando mi responsabilidad, un día Dios les va a exigir a ustedes cuentas, a nosotros. Un día Dios nos va a pedir a nosotros cuentas, y allá va a salir la cuenta de la lana y de la leche. Va a decir, esta oveja produjo tantos litros de leche, se hizo tantas libras de mantequilla, salieron tantos kilos de queso, con esta se hicieron tantas camisas, ¿verdad? De buena lana. Y esta otra, sáquenla y bótenla al lago de fuego, porque no sirve para nada, ni lana ni leche. Eso dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Yo no sé si ustedes lo quieran aceptar o no, mi hermano, y suena un poquito duro, pero es la verdad. ¿Y sabe por qué nosotros a veces no producimos nada? ¿Por qué fracasamos? El diablo nos agarró toda la vida con el mismo pecado. Llegamos a viejos y con las mismas mañas, a veces viejitos, hermano, y todavía morbosos, viejitos y todavía ladrones, viejitos, hermano amado, todavía peleones, refunfuñones, amargados, contenciosos, disenciosos, chismosos. Y uno dice, pero toda la vida, y no alcanzamos a corregir. Y pregunto yo, ¿y qué va a pasar en el reino de los cielos? Pues hermanos, ¿sabe por qué nos pasa eso? Porque no logramos entrar en la voluntad y el propósito de Dios. Y yo he encontrado algo, mi hermano, y es que hay un trabajo espectacular y especial que Dios tiene para todos los hombres, y consiste en la oración. Nosotros no somos seres carnales, hermano. Nosotros, usted que está ahí sentado, lo más importante no es su cuerpo. Usted no es, hermano, ese par de nalgas que viene a sentar ahí todos los días, ni el cuerpito que está vistiendo. Es que a veces nosotros sentimos que esto es lo importante y que nuestros sueños son estos, pero necesitamos escudriñar y entender, hermano amado, que mucho más que la carne, usted tiene un espíritu que se comunica con el Espíritu de Dios. Por eso, mi hermano, nuestra vida debe ir, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y hablo de cosas espirituales. Nosotros, ustedes y yo, necesitamos descubrir profundidades espirituales delante de Dios, porque si no la vida se vuelve terrible. Yo le digo, mi hermano, y tal vez esto nos confronte hoy un poquito, ¿usted no se aburre venir 5 años a escuchar las mismas enseñanzas mías? ¿Usted no se aburre, mi hermano, 20 años sentado siendo lo mismo? Yo le digo la verdad, yo le oro al Señor y le pido a Dios, le digo, Señor, déjame descubrir cosas nuevas. Ayúdame, Señor, a deleitarme, a gozarme, a entender. Yo creo, Señor, que tú tienes tantas cosas para enseñarme que yo puedo pasar 80 años hablando de la palabra del Señor y todavía entenderé cosas nuevas hasta el día que me muera. Y cuando llegue al cielo voy a descubrir muchas más, porque tú eres Dios. Amén. Qué tremendo, mi hermano. Y yo le digo, yo creo que uno se aburre de no poder experimentar la presencia de Dios. Yo creo que deberíamos aburrirnos, hermanos, de estar toda la vida atados, de estar toda la vida, mi hermano, en la misma situación. Yo creo, mi hermano, que ese no es el propósito de Dios. ¿Y en dónde nosotros encontramos esto? ¿En dónde nosotros podemos avanzar, mi hermano amado? Es en el entender que Dios quiere, y acá trate, si usted quiere, mi hermano, ojalá lo apunte y después usted lo escudriña. Hay un misterio. En Dios hay muchos misterios, pero hay uno, y es que Dios no quiere hacer nada, ni va a obrar de ninguna manera solo. Mire qué cosa tremenda. Yo me puse a pensar y a buscar ejemplo, porque al principio esto no me lo habló el Señor a mí en oración, lo leí de un buen hombre de Dios, y a mí me pareció aberrante cuando leí esto. Pero cuando me puse a orar y a buscar en la Escritura, entendí algo bien tremendo.
Y es que Dios, escúchelo mi hermano, no quiere ni va a hacer nada solo. Dios determinó eso. Es una regla que Él se puso. Usted mira que Dios creó al hombre y cuando lo creó le dice póngale nombre a los animales. Yo digo, pero ¿qué es más difícil? ¿Hacer los animales o ponerle nombre? Pero Él pudo haberle puesto nombre. Y usted sabe, mi hermano, que esos animales no se refiere a la vaca, al perro, al gato que vemos acá, sino a los seres espirituales. La palabra serpiente es la palabra serafín, ahí al principio. El Señor hizo todas las construcciones espirituales y puso al hombre a colaborar, a coadyuvar en la creación del Señor. Usted mira Génesis que dice que el Señor hizo todo y luego le dice: enseñoréese, sojuzgue. Me impresiona eso. Dios es el juez eterno. Dios es el que bendice. Pero usted ha visto la cita en Génesis, dice y que el Señor creó todo y le dice: usted va a estar sobre los animales. Usted va a estar, si quiere búsquelo mi hermano allá, porque me parece que le podemos dar como otro entendimiento a esa orden que le dio el Señor allá en el Génesis. Tal vez el capítulo 2 creo que es, cuando el Señor le habla dice el verso 19 de Génesis 2, dice: Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y los trajo a Adán para que viese. Ahí está, dice, los trajo al hombre para que, mire mi hermano qué tremendo, hizo los animales y se los pone al hombre y le dice: mire a ver ahora usted qué va a hacer con eso. Y si usted mira mi hermano, un poquito antes también, la palabra del Señor habla y en varios lugares que el Señor lo puso a juzgar la tierra. Amén. Yo me quiero detener un poquito acá. Yo me quiero detener un poquito para invitarlo a usted a pensar en algo. Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, eso lo sabemos. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. En eso estamos seguros y de acuerdo todos en el nombre del Señor. Pero Él ha determinado algo en su corazón, en su soberanía. Y lo que determinó fue poner al hombre a coadyuvar en la creación de Él. O sea, escúcheme mi hermano, usted que está ahí sentado y yo que estoy en este lugar, nosotros somos ayudantes de Dios. Nosotros somos partícipes de la obra de Dios. Y de otra manera dicha, Dios no va a hacer ninguna cosa sin su ayuda y sin la mía. Mire qué tremendo. Me acuerdo lo que le dice el Señor Jesucristo a los fariseos, porque le dice que no prediquen más, que le dice a los fariseos que le diga a la gente que no dijera cosas que estaban haciendo. Y Él dice: si ellos callan, las piedras hablarían. Mire qué tremendo. O sea, el Señor está diciendo: alguien acá tiene que participar de la voluntad de Dios. Y qué cosa impresionante. A mí me tiene impresionado entender esto, mi hermano, porque no solamente como que me cambia la visión de mí mismo, sino que me hace entender por qué el mundo está como está. Dios determinó las cosas, Dios hizo todas las cosas, pero lo agarró a usted y a mí y nos dijo: ustedes van a ayudar en lo que yo quiero hacer, y si ustedes no ayudan, yo no hago nada. Tal vez parezca algo, vuelvo y le digo, fuerte para creer, pero lo he visto y quiero, el miércoles lo expliqué con bastante detalle. Dios no hace nada sin que un pueblo opere. Dios es el dueño de su voluntad, de su deseo. Él es el que determina qué cosas quiere hacer. Pero antes de ejecutarlas en la tierra, está esperando que el hombre haga algo. Por eso es que dice la Biblia que Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Mire qué tremendo. Dice: no hará ninguna cosa el Señor sin revelarla a sus siervos. Dios no quiere trabajar solo, Él lo determinó. Mire mi hermano, la iglesia, escúcheme, la iglesia es la esposa de Cristo, no solamente en el cielo, acá en la tierra, porque Él no hace nada sin su esposa. El Señor determinó, y por eso dice la Biblia: no hará nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Y en otro lugar dice, en Santiago 4:2, que es una cita bastante tremenda, dice: ustedes no tienen porque no han pedido. Y esto nos refleja
varias verdades. Una de las verdades que nos refleja es que nosotros debemos pedirle al Señor, pero la otra verdad que nos refleja es que Dios no puede, y ese puede lo digo entre comillas, Dios no puede bendecirnos si nosotros no le hemos pedido al Señor esa bendición. Él determinó hacer algo por nosotros. Piénselo por favor y agarre esa cita ahí en Santiago donde dice: ustedes desean pero no tienen, y no tienen porque no piden. No dice ustedes no tienen porque yo no les pueda dar, o porque yo no les quiera dar, o porque ustedes sean muy malos para yo darles. Dice ustedes no tienen porque no han pedido. Y encontramos nosotros una limitante que Dios mismo ha deseado ponerse. Dios no cambia su palabra, Él lo determinó, mi hermano amado. Él se pone leyes y Él, afortunadamente para nosotros, Él mismo cumple sus leyes. Dios no es un tirano que pasa por encima de nosotros. Dios es un Dios misericordioso y justo. Él pone una ley y Él la cumple. Y puso una ley, ¿cuál es? Que Él quiere participar con nosotros en el traer su voluntad. Él quiere participar con nosotros en el hacer su voluntad aquí en la tierra. Mire mi hermano, por eso la Biblia dice, cuando el Señor determinó el castigo de Adán, le dio una promesa. Amén, el Señor le dio una promesa de rescatarlo, pero esa promesa tuvo que ejecutarse por medio de una persona. ¿Cuál persona? La persona de Jesucristo. Y cuando Él vino a la tierra, dice la palabra del Señor: tu voluntad me ha agradado. Y Él vino a hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo le explico yo esto? Dios había determinado salvar al hombre, pero no pudo hacerlo sin la ayuda de un hombre. Y como no había quien lo hiciera, Él mismo tomó la forma de hombre para venir a cumplir su voluntad. Dese cuenta, mi hermano, que ninguna cosa Dios la va a obrar sin la ayuda de un hombre. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a la voluntad de Dios? ¿De qué manera nosotros, hermanos amados, podemos ayudar si Dios es soberano? ¿Quién soy yo? Una hormiguita, ni una hormiguita. La manera en que los hombres debemos ayudar a la voluntad de Dios se llama oración. ¿Qué es en sí la oración? Y qué bueno nosotros poder revisar hoy esta porción que leímos acá, mi hermano. Cuando el Señor Jesucristo le enseña a orar, le dice: ustedes no se agarren a hablar un montón, porque no piensen que porque ustedes digan cosas es que yo tengo que hacerlas, dice el Señor. Dice: no se pongan a pedir plata, comida, ropa, yo sé ustedes qué necesitan. Entonces preguntamos, ¿qué es la oración? Si la Biblia dice que no debemos repetir mucho, pero yo miro que Jesucristo se pasaba la noche orando, entonces pregunto, ¿qué es la oración? Amén, ¿qué es la oración? ¿Cómo yo debo orar? El tablero vaya muy escondido, pero la oración tiene 4 partes y ojalá usted las trate de escribir, de anotar y sobre todo de interiorizar. La oración, mi hermano, la primera parte de la oración es la voluntad de Dios y nace en el corazón de Dios. Nace en el corazón de Dios. Amén. Mire cómo ora el Señor Jesucristo. Dice: venga tu reino. Dice: hágase tu voluntad. Escúcheme por favor, imagínese una escalerita de 4 pasos para una oración efectiva. La primera parte de la oración debe ser la voluntad de Dios. Escúcheme por favor, no se entretenga, permítame hablarle mientras ellos cuadran el tablero. Usted trate de pensar en eso. La oración, hay dos fuentes de la oración, hay dos vertientes. La primera parte por la cual yo puedo orar es por lo que yo quiero, mi deseo, mi voluntad. Esa es la primera parte de la oración. Y permítame decirle que esa oración es en la que vivimos la mayoría de los cristianos. Y déjeme decirle que esa oración sirve para muy poco, casi que digo para nada. Casi que digo para nada sirve esa oración. Puede incluso llegar a sernos un verdadero problema, mi hermano amado, ese tipo de oración. Si busque, mamita, por favor, el Salmo 106, el versículo 15, y dése cuenta, mi hermano, ¿qué pasa cuando nosotros oramos según nuestra voluntad y nuestro propósito? Dice, esto está haciendo referencia cuando el pueblo de Israel oró pidiendo carne, cuando Dios no les quería dar carne. Dios les había dado maná, que era pan, y dice que ellos oraron y pidieron carne. Y mire lo que dice: Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Mire, mi hermano, usted conoce la historia, y si no la conoce puede leer por allá en Éxodo, mi hermano amado, la historia. Ellos se agarraron a pedir lo que ellos querían.
Ellos se agarraron, hermano, a pelear con Dios, porque es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, hasta que el Señor se los concedió. Pero cuando se los concedió, les vino también una plaga mortal. Está tremendo, mi hermano, está bien tremendo. En la primera fuente de la oración es nuestro deseo. Por eso dice acá la escritura: ustedes cuando oren no se pongan a pedir comida, ropa. Dice el Señor sabe que ustedes necesitan eso. Entonces, ¿qué podemos pedir? La otra fuente de la oración es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Hay tres, vamos a dejarlo acá para ahorita aclarar algo. Lo primero, la primera parte de una oración efectiva es el corazón de Dios, su voluntad. Aquí es donde se origina las verdaderas oraciones y los propósitos de Dios. Sencillamente entendámoslo de esta manera: Dios quiere, esto significa que Dios quiere hacer algo. Amén. Dios quiere hacer algo. ¿Usted qué cree que quiere hacer Dios? La Biblia dice que los pensamientos de Él son de paz y de bendición. Amén. La segunda parte de la oración, cuando Dios tiene un deseo en su corazón, lo segundo es que Dios se lo revela por medio del Espíritu Santo a un hijo. Dios no le habla a cualquiera, Dios le habla a los hijos. Entonces, por medio del Espíritu Santo, Dios revela algo que Él quiere hacer. Yo le hago una pregunta a mi hermano: ¿usted sabe qué quiere hacer Dios en su familia? ¿Dios le ha hablado qué quiere hacer en sus hijos? ¿Dios le ha hablado qué quiere hacer en su economía? ¿Sabe usted qué hay en el corazón de Dios respecto de su salud? ¿Sabe usted qué hay en el corazón de Dios respecto de su empresa? ¿Se ha preguntado usted? ¿Dios le ha hablado? Porque cuando usted sepa que Dios quiere hacer algo y Dios se lo revele por su Espíritu Santo, viene el tercer paso. ¿Cuál es? Que el cristiano, el hijo de Dios, retorna esa voluntad de Dios a través de las oraciones. Y el cuarto paso, que cuando el cristiano ora por lo que Dios quiere hacer, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasa? Que Dios ejecuta la voy a escribir grandote, su voluntad. Mire, mi hermano, tal vez no sea una cosa muy complicada de entender, pero sí es una cosa que nos bendice. Cuando nosotros empezamos a orar saltándonos esto, hay tres voluntades en la tierra que existen, o por lo menos que la Biblia nos da conocimiento: la voluntad de Dios, la voluntad del hombre. Dios nos dio una voluntad cuando nos creó. Y la tercera, la voluntad de Satanás. La Biblia habla que hay esos tres deseos, esas tres fuentes de voluntad. Y cuando nosotros oramos, tenemos la posibilidad de agarrar la voluntad de Dios, o de agarrar la voluntad nuestra, o peor aún, de agarrar la voluntad de Satanás. Acá entiendo la tentación de Cristo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuánto cristiano ha orado atendiendo la voluntad de Satanás? ¿Cuántas veces nosotros oramos por un instinto de venganza? Hay veces que hemos orado pidiéndole a Dios venganza, pidiéndole a Dios que le pase algo malo al que me hizo algo malo, pidiéndole a Dios que humille al que me humilló. Pregunto yo hoy día: ¿será esa hoy la voluntad del Señor? De pronto agarramos un versículo del Antiguo Testamento y lo empezamos a traer, pero pregunto yo: ¿sería lo que Jesucristo hizo y lo que nos enseñó el Señor? Cuando nos dice: perdona a los que te ofenden, ¿será que nuestra oración va de acuerdo a eso, mi hermano? ¿Y qué pasa cuando nosotros oramos según nuestra voluntad? Pasa algo, mi hermano, escúchemelo bien y tratemos de entenderlo. Nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios, esa no la podemos cambiar. Cuando nosotros oramos no por la voluntad de Dios, sino por la nuestra, pregunto yo: ¿será que Dios está obligado a hacer lo que nosotros queremos? Entonces, ¿qué va a pasar con esa oración?
no es efectiva. Y por eso muchas veces oramos y oramos y oramos y no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando oramos y no pasa nada? Nos frustramos, nos da rabia, sentimos que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, pero en realidad es que no hemos entendido. ¿Y qué pasa si oramos engañados por Satanás pidiendo la voluntad de Satanás? Que de pronto nos lo concede, pero va a venir la destrucción. Y entonces la pregunta es, entonces ¿para qué oramos si finalmente Dios hace lo que quiere? Pues justamente, mi hermano, escúcheme algo bien que a mí me da alegría. Ese es el único sentido que tiene el ser humano sobre la tierra. ¿Para qué estaríamos acá si Dios hace lo que quiere? Si nosotros no tuviéramos ninguna importancia en esta tierra, seríamos nosotros como la vaca que crece para que la lleven al matadero y alguien se la trague. Seríamos nosotros como la hoja que crece y mañana desaparece. Pero usted y yo no somos ni un bicho, ni una planta. Usted y yo somos parte efectiva de la voluntad de Dios sobre la tierra. Usted y yo, mi hermano, hacemos parte importante y fundamental de que Dios cumpla su propósito aquí en la tierra. Sin ustedes, sin mí, el Señor no va a cumplir su propósito. Yo no sé si usted lo puede creer y si lo entienda, pero sin nosotros, hermano, Dios no va a cumplir su propósito. Alguien tuvo que venir a morir. Y el Señor Jesucristo lo habla, mi hermano amado. El Señor nos advierte de la importancia que tenemos los seres humanos cuando oramos y cuando le pedimos al Señor. Por eso dice Efesios 6:18, creo que estaba buscando, no recuerdo si es esa la cita, me parece que sí. Dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Porque el Señor ha determinado, mi hermano, que no va a hacer nada sin que un profeta lo haya hablado. Yo le hago una pregunta, mi hermano, hoy, piénselo y reflexione un instante. ¿Usted sabe cuántas bendiciones estamos nosotros estancando por no haber orado? ¿Usted se imagina cuántas cosas se estancaron? Y yo le ruego que vengan a la oración de la mañana. Y miro 8, 10 hermanos de 120, 130 que nos reunimos. Y les ruego que vengan a las vigilias y miro 15, 20. Y les pido que vengan a los ayunos y vienen 8. Y les digo, hermanos, el culto empieza a las 8:30 de la mañana en oración o a las 6:30 de la tarde. Y miro a 1 o a 2. Y me pregunto ahora, ¿cuántas bendiciones de Dios? No quiero usar la palabra bendición para no hablar de plata, pero quiero pensar cuántos propósitos de Dios se han estancado porque usted y yo no oramos. ¿Cuánta de la voluntad de Dios se ha retrasado? Tal vez usted diga, no, pastor, es imposible, la voluntad de Dios no se retrasa, pero la Biblia me muestra que sí. La Biblia me muestra. Usted conoce la historia de Daniel. Dice que Daniel se puso a orar y duró 20 días, 21 días, y no le llegaba la respuesta. Y dice que el hombre se agarró a orar, a ayunar, cuando llegó el ángel. Y el ángel le dice, Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón para orar, fueron oídas tus palabras. Pero viniendo la respuesta, se me opuso el príncipe de Persia. Y me tocó ponerme a pelear. Dice, pero a causa de tus oraciones, a causa de tu súplica, vino el ángel y me ayudó. Y entonces pudimos venir y darte la respuesta. Yo te digo, hermano, ¿cuántas respuestas estarán en el cielo esperando que las oraciones sean aumentadas por ti, por tu familia acá en la tierra, para que lleguen hasta tu vida? ¿Cuánto propósito de Dios? La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué tanta dificultad para predicar la palabra? Yo se lo digo, ¿por qué? Porque no hay un pueblo que ore pidiendo la voluntad del Señor. Porque estamos estancados nosotros. Tal vez, hermanos, pidiendo lo que queremos. Y déjeme decirle, hay veces que tal vez lo que queremos también lo quiere Dios, pero no surge de la voluntad de Dios la oración, sino de nuestra voluntad. Por ejemplo, Dios quiere hacerte libre. Yo creo que Dios quiere a todos nosotros hacernos libres de todo dominio de Satanás. En el nombre del Señor lo creo. Toda presencia diabólica, enfermedades, brujerías, insomnio, enfermedades mentales, dominios de lujuria, todas esas son obras de Satanás, y estoy convencido que Dios quiere hacernos libres.
Pero muchas veces nuestra oración no surge del deseo de Dios. Yo conozco hombres que vienen a decirle: Luis, Señor, ayúdame a dejar a mi amante, pero no por hacer la voluntad de Dios, sino porque la mujer se le quiere ir y él no quiere que se le vaya. Pero en su corazón no está el anhelo de la voluntad de Dios. Yo creo, mi hermano, que Dios no tiene problema con bendecirnos, aunque valga la pena decirlo. El apóstol Pablo, ni el Señor Jesucristo, nunca enseñó a la iglesia a buscar lugares de dominio, de posiciones, de privilegios, plata. Usted no mira nunca una enseñanza de esas, pero de repente Dios puede hacerlo. Pero ¿cuándo está en el corazón de Dios y cuándo está en nuestro corazón? Y yo miro, mi hermano, un problema gravísimo en la iglesia. Yo miro una dificultad enorme en la iglesia. ¿Cuál es? ¿Qué dificultad yo veo, mi hermano? Que no hemos entendido el poder tan grande, y no solo el poder, sino la responsabilidad. Escúcheme, no solo el poder, sino la responsabilidad que tiene la iglesia de ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Nosotros, hermano, estamos llamados a ejecutar la voluntad de Dios. Yo le invito a que usted busque la historia. Está en Hechos de los Apóstoles. Déjeme ver si la encuentro. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, me parece que voy a buscarlo. Cuando se convierte el apóstol Pablo, en esa época era Saulo, el capítulo 9, dice el versículo 10. Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Mire, mi hermano, estaba Ananías en la presencia del Señor. Y mira el verso 11, dice: el Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque he aquí está orando. Mire, mi hermano, la voluntad de Dios era salvar a ese hombre. La voluntad de Dios era rescatarlo, pero se necesitaban las oraciones. Como que tal vez yo estoy sorprendido porque yo no lo entendía. Quizá usted sí, pero yo no. Yo decía: pero ¿para qué oro? ¿Pero qué sentido tiene orar? Si por un lado Dios hace lo que quiere hacer, y por otro lado yo no puedo cambiar al Señor. ¿Para qué yo tengo que estar orando? ¿Qué gano yo con estar repitiendo una oración? Pero ahora miro por la escritura que el Señor está esperando mover su mano solamente en favor de aquellos que oren. Por eso dice: ustedes no tienen porque no están orando. Que el Señor se puso una regla y nos la quiere hablar a nosotros. ¿Cuál es, hermanos amados? Que la voluntad de Dios depende y espera una iglesia que ore, una iglesia que pida la voluntad de Dios. Por eso tiene sentido el verso que leímos al principio. ¿Cómo debemos orar? Señor, necesito la casa, Dios mío, necesito el carro. Señor, mata al perro del vecino que me está haciendo daños acá. ¿Cuál es la oración que debemos hacer? Pero dice el Señor que cuando ustedes oren, dice: no se pongan a repetir cosas sin entenderlas, pero empiecen a anhelar la voluntad de Dios en sus vidas. Empiecen a desear que Dios opere en su corazón. Mire, yo le digo, hermano, tal vez usted tenga un problema muy grave. Tal vez usted diga: pastor, yo con el adulterio no puedo, a mí siempre me ha ganado eso. Pues usted, cuando se ponga a orar, empiece a decirle: Señor, ¿qué es tu propósito en mi vida? ¿Cómo quieres tú verme a mí? ¿Qué es lo que yo debo hablar? ¿Cómo es que debo actuar? Señor, empieza a traer ese propósito en mi vida. Y déjeme decirle, mi hermano, que esa oración originada en el corazón de Dios, expresada, revelada por el Espíritu y expresada por su boca, va a empezar a hacer que Dios empiece a hacer lo que ha querido hacer desde siempre en su corazón. Y ese vicio, ese problema, esa debilidad que lo estaba dominando a usted, va a empezar a desaparecer en el nombre del Señor. Va a empezar a irse. Tal vez cuando usted no ore: uy, Señor, yo no quiero fumar más porque me da cáncer. Sino usted empiece a decirle: Señor, yo quiero ser ese hijo que tú has pensado desde el principio. Cuando usted empiece a anhelar, a hablar y a actuar de la forma en que Dios quiere que usted lo haga. Cuando usted empiece, mi hermano, a desear el propósito de Dios. Yo le digo hoy, con el corazón,
¿Qué sabe usted de la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué es bendecirle? ¿Y cómo? ¿Cómo lo quiere bendecir el Señor? ¿Ha tenido usted el tiempo de escucharlo? ¿Le ha pedido usted al Señor, hermano amado, que empiece a hacer algo en su vida? Yo estoy hoy totalmente convencido, no habrá ninguna cosa mala que el Señor nos quiera dar. La Biblia dice que todo lo que viene de Él es bueno, que Él es bueno, mi hermano. Y cuando nosotros empecemos a comprender y a pedir la voluntad del Señor, déjeme decirle, yo creo que Dios va a empezar a hacer cosas tremendamente buenas. De esta oración pasa algo. Cuando nosotros oramos así, ¿quiénes son beneficiados? Lo primero que sucede cuando oramos así es que se hace la voluntad de Dios. Y cuando se hace la voluntad de Dios, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Mire, mi hermano, yo estoy seguro que si el Señor hace crecer esta iglesia, por ejemplo, yo creo que el propósito de Dios es que muchos se conviertan. Eso es lo que yo creo. Y si el Señor empieza a hacer crecer esta obra, ¿qué va a pasar conmigo? Pues yo voy a ser bendecido acá y allá. Amén. Dele usted gloria al Señor si usted lo cree. A veces nosotros estamos orando por la bendición. A veces las iglesias se dedican a pedir la bendición, los hijos se dedican a pedir las añadiduras. Pero me surge una pregunta y es: ¿dónde queda la gloria de Dios? ¿Dónde queda la voluntad del Señor? ¿En qué se beneficia Dios? Permítame decírselo de esta manera: cuando usted ore, le hago una pregunta: ¿en qué se beneficia Dios de su oración? Si todo lo que usted está haciendo es una lista de pedidos, ¿en qué se beneficia Dios de que usted ore? Pero cuando usted y yo empezamos a anhelar la voluntad de Dios, Dios va a empezar a ejecutar su obra. Y cuando Él ejecuta su obra, usted y yo seremos bendecidos por el Señor. Usted y yo seremos alcanzados por Dios. Cuando nosotros podamos entender, hermanos amados, que Dios está esperando que el hombre haga algo para Él también ejecutarlo, nos vamos a dar cuenta que la oración, escúcheme, la oración no es una actividad, la oración es un trabajo. ¿Sabe cuál es el trabajo? El trabajo de Dios en nosotros. Es empezar a ejecutar la obra de Dios. Yo pensando en esto digo: Señor, yo a veces me la paso peleando con alguien. En vez de usted ponerse a pelear con su hijo o con su mujer, ¿por qué no se pone a orar? Lo estoy hablando en serio. ¿Por qué? Porque yo creo que no es el propósito de Dios que usted esté peleando con su hijo. Es lo que yo creo. Amén. Yo creo que el propósito de Dios es que en la familia haya unidad. Y yo, en vez de estar peleando con mi hijo, de repente me agarro a orar y a decirle: Señor, ¿cómo quieres tú ver mi familia? Tú quieres verla dividida, y el Espíritu me va a decir: quiero verla unida, orando, buscando. Entonces, Señor, empezar a anhelar ese deseo, a tener ese deseo, a sufrir esos dolores de parto por mis hijos. ¿Por qué? Porque ya no es mi voluntad de que mi hija no me pelee, es la voluntad de Dios de que estemos juntos buscando la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, ¿sabe qué decía? Decía: tengo por ustedes dolores como de parto. No era por él. Cuando yo pienso, mi hermano, que el apóstol Pablo estaba preso, a ese ya no le importaban las ofrendas, a ese ya no le importaba que creciera o no creciera la iglesia, pero dice: me acuerdo de ustedes todos los días en mis oraciones. ¿Sabe por qué? Porque no era su voluntad de ver una iglesia grande para tener buen nombre, era la voluntad de Dios de que ninguno se perdiera. Y ese hombre anhelaba y tenía una carga tremenda por un pueblo que ni siquiera volvía a ver con sus ojos. Ya nunca lo iba a ver. Ya nunca iba a recibir de ellos nada. Tal vez para él eran ovejas que ni lana ni leche, pero en su corazón estaba el deseo de Dios de que produjeran. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos perdiendo el llevar a cabo la obra de Dios? Y nos la pasamos encargados de la ropa, de la moda, del televisor, de los deportes, del sueño, de la casa, de la construcción, y la obra de Dios estancada, porque hace falta una iglesia que esté clamando: Señor, desata tu voluntad en este tiempo. Señor, muéstranos qué quieres hacer. Señor, revélame cómo yo puedo servir en tu obra. Señor, déjame a mí soltar una palabra que bendiga a alguien. Señor, permíteme sufrir por el que no te conoce. Qué importante, mi hermano,
cuando la voluntad del Señor se convierte en la voluntad nuestra. ¿Sabe? El punto de madurez de un cristiano no es cuánta Biblia sepa. Yo conozco algunos que saben más Biblia que yo, lo digo de verdad, y yo sé hartísima Biblia. Yo me sorprendo, no es jactancia, pero me sorprendo la cantidad de versículos que me aprendo. Y hay gente que sabe más Biblia que yo, y ni la cantidad de Biblia que yo sepa ni que usted sepa, eso no me hace maduro. Eso me hace un cabezón espiritual. ¿Sabe qué me hace maduro a mí? Cuando mi voluntad se rindió a la de Dios, y cuando la voluntad de Dios se vuelve mi voluntad, ahí puedo creer y saber que soy un cristiano maduro. Cuando mi deseo se desapareció y empieza a ser el deseo de Dios en mi corazón, ahí soy un cristiano maduro. Porque ahí, hermano, yo no estoy dejando el adulterio porque es que la Biblia dice si usted adultera se va para el infierno. No, sencillamente mi deseo es agradar al Señor. Cuando yo me arrodillo a orar y no empiezo, Señor, la casa, Dios mío, el otro carro, Señor, Dios mío, la plata, sino empiezo a anhelar, decir, Señor, ¿qué quieres hacer en esta ciudad a través mío? ¿Qué palabra quieres que yo le hable a tu pueblo? ¿Cómo quieres tú que yo reaccione? ¿De qué manera quieres tú que yo me vista? ¿Cómo quieres tú que yo me comporte? Y empiezo a anhelar, Señor, Dios mío, en mi relación con mi casa, Señor, en mi relación con mi trabajo, Dios mío, en mi actitud en la calle, Señor, en mi relación con mis hermanos. Y empiezo a desear, a anhelar, a decirle, Señor, ¿sabe qué va a pasar? Que usted y yo nos vamos a convertir en un tremendo instrumento de Dios aquí en la tierra, y el Señor va a empezar a hacer cosas maravillosas. Gloria al Señor, dele gloria a Dios. Porque sé, mi hermano, que el crecimiento del cristiano no es tener tanta plata. Su bendición, hermano, y su crecimiento espiritual no está en que usted pueda comprar otra casa, o en que usted pueda tener el carro del año, o en que usted tenga el iPhone 15 cuando salga. Yo sé que la bendición suya es que usted pueda andar en el propósito de Dios todos los días de su vida, mi hermano, que sus hijos puedan caminar en rectitud. Pero para esto se necesita que conozcamos la voluntad de Dios y que empecemos a atraerla a través de nuestras oraciones. Por eso dice Efesios, dice, hagan oración en todo tiempo, pidan la voluntad del Señor. Por eso dice Santiago, lo que ustedes necesitan deben empezar a pedirlo para que esa voluntad de Dios descienda hasta nosotros. Por eso yo miro, mi hermano, al Señor Jesucristo noches enteras pidiendo la voluntad de Dios. Y ahora, como iglesia, nosotros como hijos del Señor estamos en una obligación. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Debemos atraer la voluntad de Dios a este tiempo. Debemos pedirle al Espíritu de Dios, Señor, ¿qué quieres tú hacer en esta iglesia? ¿Cuántos cultos quieres que hagamos, que hayan acá, que hagamos en este lugar? Señor, tú querrás que salgamos más bien al parque, que tumbemos estas paredes, que compremos parlantes para que la gente pueda escuchar. Señor, tú querrás sanar enfermos en este lugar. Señor, tú querrás algún día devolverle la vista a un ciego. Señor, tú querrás que traigamos paralíticos y les crezcan las piernas acá. Señor, tú querrás sanar gente de cáncer, de sida en esta casa. Y entonces que haya una iglesia diciéndole, Señor, trae pronto tu voluntad, no para gloria del pastor, no para gloria mía, no importa, Señor Dios de la gloria, si se van de este lugar, si nos vas a usar en otra parte, pero empecemos a necesitar, a anhelar el deseo de Dios obrando en nosotros. Déjeme decirle, mi hermano, cuando ese deseo de Dios esté en nuestro corazón, la economía pasará a un segundo plano. Pero lo interesante es que dice el Señor, no he visto justo desamparado, sus hijos no mendigarán pan. Porque mientras nosotros nos ocupamos de la voluntad de Dios, Dios traerá las añadiduras, porque son eso, añadiduras. Y empezaremos a dejar de angustiarnos, Señor, no tengo para el arriendo, sino que el Señor mandará cuervos del cielo si le toca. Pero usted, mi hermano, tendrá lo necesario en el nombre del Señor. Pero usted estará pidiendo, dele gloria al Señor, dele gloria a Dios. Porque una iglesia que anhele la voluntad del Señor es el origen del verdadero avivamiento. Usted mira, mi hermano, en Joel Dios había prometido el derramamiento del Espíritu Santo 500 años antes. Pero hasta que no hubo una iglesia de 120 reunida orando unánime, no vino ese derramamiento del Señor. Yo le hago una pregunta hoy, hermanos, piensen un momentico, permita que el Señor lo use. ¿Usted cree que este es el estado que Dios quiere para la iglesia en Villavicencio? ¿Usted cree que esto es todo lo que Dios tiene para este tiempo? ¿Usted cree que lo que usted es todo lo que Dios quiere para este tiempo?
¿Usted cree que este es el ministerio máximo que Dios puede desarrollar? Déjeme decirle, yo creo que no. Pero creo que se necesita una iglesia que empiece a anhelar el deseo del Señor, que en nuestros corazones empiece a arder ese deseo de decirle: Señor, yo no quiero lo que yo anhelo. Tú sabes lo que yo anhelo, y si tú me lo quieres dar, yo lo puedo recibir, pero quiero, Señor, que tú obres en mi vida por medio de tu Espíritu, que tú empieces a operar, que tú empieces a hacer según tu propósito, que empiece a surgir en nuestro corazón como iglesia el anhelo de traer la voluntad del Señor, de ejecutar las obras de vida que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros empecemos a anhelar el deseo de Dios, ¿sabe qué pasa? Nuestro egoísmo va a ser totalmente derrotado por Satanás, por el Señor. El egoísmo, el deseo de Satanás, derrotado por Dios. Porque ya yo no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. En ese caso, ¿quién va a vivir en mí? Cristo Jesús. Cuando yo no esté anhelando lo que yo tengo, cuando yo pueda empezar a orar en el Espíritu, mi hermano, mire, esta es la oración de la que habla el Señor, de una oración en el Espíritu. Porque muchas veces yo oro en mi alma lo que yo quiero. Acuérdense lo que hablamos del alma. Acá está el corazón, y usted empieza a orar, y usted ora 10 horas por su sanidad. No es que Dios no quiera sanarlo, pero ese es el deseo de su corazón. Por eso el Señor Jesucristo primero ora y dice: Señor, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando yo estoy orando y diciéndole: Señor, hágase tu voluntad, escucho la voz de Dios que dice: mi voluntad es que estés sano. Y entonces empiezo a orar: Señor, reclamo mi salud, porque tu palabra me dice, porque tu Espíritu me pone en el corazón que tú quieres que yo esté sano. Y tengo esa carga en mi corazón, y empiezo a desarrollar ese anhelo del Señor. Y estoy orando: Señor, trae tu voluntad. Y Él dice: te quiero bendecir, porque miro en tu corazón que tú vas a bendecir a otros. Y entonces ya empiezo yo a orar. Ya no es mi voluntad, ya no es mi deseo, ya no es mi anhelo, ya no es mi egoísmo. Es la voluntad de Dios que empieza a ejecutarse en mi vida. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cuántos hogares habríamos arreglado si estuviéramos pidiendo la voluntad del Señor? ¿Cuántos hijos habríamos rescatado si estuviéramos pidiendo la voluntad del Señor? ¿Cuánta gloria de Dios miraríamos si estuviéramos pidiendo la voluntad del Señor? Pero a veces una iglesia egoísta, una iglesia que no sabe que debe orar, una iglesia tratando de hacer empresa, negocio. Yo no digo que no deba hacerse, todo eso son añadiduras que el Señor a su tiempo las da, pero la iglesia tiene un propósito primero. ¿Cuál es? Establecer la voluntad y el reino de Dios, y eso debemos hacerlo a través de oraciones en el Espíritu. En el Espíritu, mi hermano amado. Solo permítame darle una cita más, hermano amado. Quiero leerla y terminar con eso, porque el miércoles la voy a terminar de explicar, si el Señor me ayuda, de cómo necesitamos nosotros, mis hermanos amados, cumplir la voluntad y el propósito de Dios en las oraciones. Nosotros necesitamos, hermanos, avanzar en el propósito del Señor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Solo le voy a dar la cita, ya voy a terminar. Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Los primeros versículos tienen una tremenda realidad. Lucas, capítulo 18, del verso 1 al 8. Dice, del versículo 2, es esta porción, pero solo vamos a leer 2 versículos. Dice: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Una cosa más, hermano, para terminar. La oración debe considerar 3 sujetos, 3 partes. Por favor, hermano, quiero introducirlo porque quiero hablar de guerra espiritual el miércoles, pero hoy quiero dejárselo a usted en el corazón. La oración debe considerar a quién oramos. Amén. Que esto es a Dios. La oración debe considerar por quién oramos, por nosotros o por otro hermano. Pero también la oración debe considerar contra quién oramos nosotros. Toda oración efectiva, mi hermano,
la oración en el Espíritu, escúchemelo y recíbalo en el nombre del Señor para usted. Cuando nosotros oramos así, buscando la voluntad de Dios, es siendo cuando el Espíritu de Dios nos revela la voluntad de Dios y nosotros empezamos a anhelarla, esa oración va a ser una oración efectiva, una oración que va a producir algo. Y eso siempre va a trastocar el reino de las tinieblas. Escúchemelo, mi hermano. Toda oración efectiva implica una pérdida para Satanás. Amén. Toda oración efectiva significa una pérdida para el diablo. Y cuando el diablo empieza a ser afectado, el diablo va a atacarlo. El diablo va a tratar de estorbar su oración. El diablo va a tratar de impedirle que usted ore. Y entonces se requiere aumentar nuestras oraciones para derrotar esa oposición diabólica. Toda oración, hermano, en el Espíritu es una verdadera guerra espiritual. Escúchelo, toda oración en el Espíritu es la verdadera guerra espiritual. Por eso es que uno mira ahora que muchas personas, en muchas iglesias se ora y el demonio está acomodado y nunca pasa nada. Nunca se alborota, nunca grita, nunca sale. 20 años y el demonio ahí le echa el brazo, entran a la iglesia, el demonio le echa el brazo y se queda durmiendo ahí juntos de una vez. ¿Por qué? Porque no se ha orado en el Espíritu. Por eso, mi hermano, usted puede gritar que salga afuera, usted puede zapatear, pero si la oración no está en el Espíritu, no va a producir nada. Por eso mucho cristiano trata de orar, pero queda estancado, porque no vence a Satanás. Por eso, mi hermano, yo le estoy hablando. Si usted está estancado espiritualmente, usted debe entender que le ha hecho falta orar en el Espíritu. Usted y yo debemos comprender. La oración en el Espíritu siempre será un atentado contra el reino de las tinieblas. Toda oración en el Espíritu será una pérdida para Satanás. Y esto nos convierte en verdaderos hombres y mujeres espirituales, en verdaderos guerreros espirituales. Esto nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Nosotros no vencemos a Satanás, hermanos amados, por venir a la iglesia o por cargar una Biblia bajo el brazo. Nosotros vencemos a Satanás cuando empecemos a orar en el Espíritu. Amén. Toda oración en el Espíritu, mi hermano, derrotará algo de Satanás. Y déjeme decirle, cuando usted empiece a derrotar a Satanás en sus oraciones, usted va a tener victoria, libertad. Lo que usted sentía que no podía, lo va a poder hacer, hermano amado. Yo se lo digo con el corazón. Hay pecados, por eso le pedí al principio que pensara, y termino en esto. ¿Usted se ha sentido alguna vez derrotado por algo? Mire, esta es la única manera, se lo digo con el corazón, que un homosexual podrá dejar de ser homosexual. Es la única manera que un drogadicto podrá dejar de ser drogadicto. Es la única manera que una persona atada a los juegos de azar, a las maquinitas, a los casinos, podrá salir de ahí. La única manera que la mujer que se acostumbró a la prostitución podrá dejar la prostitución. La única forma en que un iracundo podrá dominar su ira. La única forma en que podremos vencer a Satanás, ¿cuál es? Cuando entremos en verdadera oración del Espíritu, mi hermano. La única forma. De resto nos va a estar venciendo. De resto, cada vez que llegue la tentación nos domina. Pero cuando empecemos a orar así, mi hermano, ¿qué va a pasar? Las cosas espirituales nos van a empezar a mover. El diablo va a empezar a sentir pérdida en nosotros. Y nosotros alcanzar de verdad la liberación, la bendición, la paz, el gozo, la familia unida. Esta es la manera, hermano, de recuperar un hogar que se ha acabado. Esta es la manera de rescatar a un hijo que está perdido. Esta es la manera, mi hermano, de rescatar una empresa que está fracasada. Esta es la manera, hermano, de llevar provisión a la casa. Es esta es la forma de rescatar el amor que se acabó. No hay otra forma. Podemos hacernos propósitos, podemos tomar consejos, podemos hacer muchas cosas, pero si no entramos en el Espíritu y en la voluntad de Dios, vamos a estar fracasados toda la vida. Pero si entramos en esta forma de entender y de desear las cosas del Señor, Dios va a darnos respuestas poderosas en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pie, hermano amado, póngase usted de pie, por favor, un minutico, mi hermano. Vamos a orar un instante apenas.